San Juan 16. Vamos a ir de versículo 12. Leo un poquito antes, así ustedes se ubican. Dice, esto no lo dije en versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5 de Juan 16. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia por cuanto voy al Padre y no creéis en mí, y no me veréis más, perdón. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos al versículo 12, el texto que hoy vemos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana ayúdame a explicarla bien, Señor. Es el texto, queremos ser fiel al texto. Y como dice, Señor, tu palabra, ella tiene poder en sí misma. Y ella toma de Cristo y lo hace saber. Que eso se cumpla hoy, Señor. Perdonad que somos vasos de barro, Señor, aquí, dando tu palabra y oyendo tu palabra. Te pido que cada corazón, Señor, obres en cada corazón, conforme a lo que tú quieres hacer en cada uno de ellos. En tu nombre, amén, Señor. Vemos entonces lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y qué efecto tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Venís de iglesias donde de este tema se habla tantas cosas equivocadas. El fuego, el Espíritu. Y se hace un culto al Espíritu Santo, ¿no? Esta noche de milagros. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y no se enseña lo que es el Espíritu Santo. El Señor sigue hablando de eso. Entonces, Él le advirtió del conflicto que vendría, que enfrentaría. También los animó, repasando lo que vimos, que en medio de ese conflicto van a contar con el Espíritu Consolador, Paracletos, el que se pone al lado para ayudar, para interceder, para animar, para enseñar, para guiar. Y todo lo que vimos que hace el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver más. Pero también los anima diciendo, bueno, y yo voy a tratar con el mundo. Yo voy a tratar con los incrédulos. Ustedes van a sufrir persecución. Los van a expulsar, los van a matar por causa de mí. Les advierte. Pero ustedes van a tener mi espíritu en ustedes. Y yo voy a tratar con el mundo. Mucha gente que ustedes ahora ven y no comprende que los están entregando, que me están entregando a mí para ser crucificado, van a creer. Y eso lo va a hacer Dios, porque va a convencer de pecado, justicia y juicio. En esta oportunidad, en este pasaje, amplía el concepto y va a revelar más acerca del ministerio del Espíritu Santo en los creyentes, en los discípulos y en los creyentes. En primer lugar, versículo 12, si querés anotar, va a hablar de la capacitación que da el Espíritu Santo para recibir la verdad. El Espíritu Santo nos capacita para recibir la verdad. En segundo lugar, versículo 13 que recién hemos leído, nos conduce o nos guía a la verdad. Y en tercer lugar, versículo 14 al 15, nos comunica de Cristo, nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos comunica, nos conduce, nos comunica, habla de Cristo. Tomará de lo mío y lo hará saber.
Listo, terminó el mensaje. No. Ese es el bosquejo. Entonces vamos a ver, porque los discípulos necesitaban ese fortalecimiento. Necesitaban saber. Imaginemos la escena, ¿no? Como estaban ellos. Totalmente desanimados. Dice, tristeza ha llenado, plero, completamente el corazón. En minutos lo dejarían al Señor cuando lo arrestan. Pedro va a cortar la oreja, que no le apuntó a la oreja, le apuntó al medio de la cabeza. Y luego salen todos huyendo. Pedro lo va a negar 3 veces. Entre tanto, el Señor manifestaba esto, se dio cuenta, hay cosas que yo no les puedo decir. No las pueden llevar. Eran lentos mentalmente, espiritualmente. Entonces vamos a ver la primera verdad de lo que dice acerca del Espíritu Santo, el Señor. La primera verdad está en el versículo 12, dice, que hoy lee Damaris, ¿no? Versículo 12, por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjense, es cortito y al grano, ¿no? Yo creo que bien entendible. Sabía la fragilidad de sus discípulos. Sabe la fragilidad nuestra y lo que es el ser humano. Y sabe lo carnales que muchas veces podemos ser. Entendía todo. El Señor entendió ahí. Hay muchas cosas más que quiero decirles, pero no pueden. Sobrellevar, la palabra bastazo es en el griego y significa sustentar, recibir, cargar, llevar en peso, sobrellevar, soportar. Por eso en las Américas, si usted tiene la versión Las Américas, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. No las pueden soportar. Es interesante que muestra el estado de los discípulos. William Hendrickson, un comentarista, dijo, ahora bien, ellos eran totalmente culpables. Esos son mis perritos de al lado, tan tiernos. Eran totalmente culpables. Dicen, no eran totalmente culpables por esta incapacidad de sobrellevar más en estos momentos. Había, por ejemplo, dice Hendrickson, el simple hecho de que los hechos redentores en general anteceden a la plena revelación redentora. La doctrina respecto a la cruz no alcanza su pleno desarrollo hasta que Jesús fue crucificado y resucitó. El significado pleno de la obra del Espíritu Santo no se da a conocer hasta que el Espíritu Santo es derramado en ellos. Tenemos que entender que los discípulos, todo esto que el Señor fue revelando, Marcos 9, que ahora vamos a leer, no les caía la ficha, porque ellos esperaban un libertador político, esperaban que el Señor expulsara a los odiados romanos, restaurara la soberanía plena de Israel. Y no sucedió eso. Hasta el día de hoy, la noticia de hoy es Israel-Irán. Miren eso, ¿no? Sigue siéndolo. Israel sigue siendo atacado por sus pueblos enemigos. El Señor no los liberó de las presiones de los otros pueblos. ¿Entienden? Imagínate que ellos sabían eso. Cuando el Señor, perdón, fui yo. Cuando el Señor resucita y aparece en Hechos 1, lo primero que hacen los discípulos en el monte antes que el Señor se vaya, le preguntan, ¿restaurarás en este tiempo? Y le dicen, no les toca saber a ustedes. Se les cayó el ideal. Ellos esperaban otra cosa, no podían entender la idea de un Mesías moribundo que no vino a derrotar a los romanos, sino a conquistar el pecado y la muerte. No lo entendieron. Muchos hasta el día de hoy no, y muchos sí. Por ejemplo, en Marcos 9:31 dice, porque Marcos 9:31, enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Y dice 32, Marcos 9:32. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. En Juan 2, San Juan, el evangelio que estamos viendo, ya en capítulo 2, versículo 15,
al 21, el Señor predijo que iba a morir en la cruz y su resurrección también. Jesús respondió y les dijo a los fariseos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recuerdan este pasaje que lo vimos. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, dice versículo 21 de Juan 2, él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. O sea, no pudo darle más revelación que la que les estaba dando. Porque sin el Espíritu Santo morando en ellos, no tenían la capacidad o carecían de la capacidad de comprender las implicaciones de la cruz, de todo. No podían. De la misma manera, en nuestros días, hermanos, no podemos entender las Escrituras por nosotros mismos. No podemos entender las cosas de Dios por nosotros mismos. Hay 2 obstáculos. Esto está agregado, ¿no? Pero es así, la Biblia lo dice. Hay 2 obstáculos que nos detienen, nos frenan a seguir creciendo, o a aprender de Dios, o a percibir de Dios. La primera es la carnalidad. Dice en 1 Corintios 1, versículo 1, el apóstol Pablo hablando a los Corintios. Así que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. ¿Por qué? Versículo 3. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos, contiendas entre ustedes, no son carnales y andan como hombres. Ellos no tenían excusa de ser inmaduros. Estaban siendo controlados por su carnalidad, los corintios. Y de esa manera no podían crecer. O sea, hermanos, una cosa es tener a Gema o los bebés que tenemos en la iglesia. Y vos decís, es normal que llore, es normal que patalee, es normal que tome leche, es lo único que toma, ¿verdad? Porque es natural en ella. Ahora, no es normal un tipo de 40 años que esté llorando, pataleando y pida la mamadera a la madre, aunque pasa, todavía pasa. Hay muchachones que dependen de mamá y papá. Pero no es normal. Pablo toma esa metáfora para hablar de la vida espiritual. No es normal. A veces pasa en la iglesia, hermano. Vos decís, ¿cómo puede ser? Viene una persona que creyó en el Evangelio, ¿no? Ama al Señor. A veces oramos que no sea solamente el primer amor, ¿no? Como dice Pablo, como dice Juan en la carta a los Efesios, el Señor a los Efesios, en Apocalipsis, que no pierdas el primer amor. Y crece porque no depende de la cronología, aunque nosotros necesitamos la cronología de ver pasar tiempo, pero muchas veces la persona nueva crece y da más fruto que una persona de años en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Y queda dando vuelta como Israel 40 años en el desierto, siempre con lo mismo, siempre los mismos problemas, los mismos hábitos. Porque entristece el espíritu. Siempre está caprichoso, dice, peleando, celoso, envidiosa, no hace su devocional, no lee la Biblia. Y está ahí. Pablo exhorta eso en los Corintios. Les dice, ustedes están para todavía la leche. No pueden, miren lo que dice Hebreos 5. 2 obstáculos, vamos con el primero. Esto está dentro del primero. Acerca de esto, el 5:11. Hebreos 5:11. Está hablando los hebreos, obviamente. Tenemos mucho que decir. Y es difícil. Viene hablando del sacerdocio de Melquisedec, teología pura, hebrea, ¿no? Pero es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Porque, pues, aunque ya debería, miren esto, 12,
ser maestros. Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales, los oráculos de Dios, la base de Dios, el Evangelio, ¿no? Y haber llegado a tener necesidad de leche, otra vez. El autor de Hebreos, prácticamente lo mismo que dice Pablo a los Corintios, y no de alimento sólido. Hay un momento en que Gema va a dejar la leche, va a empezar a comer la papilla, y ahí es el lío, te digo, tira comida para todos lados, te la escupe, y dice, mamá, tenés que empezar a leer carne. Y ahora tenés que empezar a dar verdura, así que los papás que no comen verdura, después no digan, mi nene no come la verdura, primero come la vos. Pero va a empezar a comer de todo. Y es normal, es un proceso normal. El autor de Hebreos dice, y habéis llegado a tener necesidad de leche, no es normal eso. Esto acá no es normal. Y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche, versículo 13 de Hebreos 5, el que toma solo leche, dice las Américas, no está acostumbrado a la palabra justicia. Reina Valera 60 dice, es inexperto en la palabra porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir bien y mal. Y vos decís, ¿cómo puede ser una persona nueva discierne esto y sabe que es pecado? Y una persona que viene de hace años dice, no es pecado. Bueno, porque ama las Escrituras y está leyendo. Le discierne así, de fácil. El conocimiento, hermanos, sin obediencia no contribuye al progreso espiritual. O sea, vos podés saber, como dicen los jóvenes, una bocha de teología, pero si no hay obediencia al Señor, no creces. Y tenés que necesitar otra vez, hermano, tenés que leer la Biblia, tenés que orar, hermano, el inductivo. No te gusta el celular, pues no, ya no estamos en pandemia, entonces a mí no me gusta. Bueno, vení los domingos al inductivo. No, hace frío. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Como decía mi vieja. No, mejor no, porque puede sonar mal. Hay tantos dichos de campo que, no sé, la máquina hace chorizo, que también decía, ¿no? Tu carnalidad es lo que estorba la obra del Espíritu. Tu carnalidad. Aún son tardos, dice, ¿no la pueden sobrellevar? Tengo muchas cosas que decir. Imagínate que el Señor te diga, tengo muchas cosas para hacer. Puedo hacer muchas cosas a través tuyo. Pero siempre hay que estarte diciendo, lee la Biblia, congregate, obedece a Dios. O sea, seguís en la misma ruleta siempre, eternamente. Y Dios no te va a usar para su gloria así. El segundo obstáculo que puede hacer que estorbe y que diga, ¿cómo puede ser que no entiende? Ojo, este es tremendo. El segundo obstáculo es que no sea creyente. Y sí, miren, dice, no las pueden sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pablo dijo eso en 1 Corintios 2:14. El hombre natural, miren las Américas cómo lo traduce. No acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías en esa edad. No las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Después sigan el contexto. El hombre natural está hablando de una persona inconversa, que puede estar en la iglesia, en el seno de la iglesia. Ayer veíamos con un hermano de Carapachay y me decía, tenemos que tener cuidado de no discipular y tener cuidado de que quizás, por eso Mariano fue muy bueno porque agarró uno a uno un discipulado muy viejo y lo cambió y puso, el discipulado más antiguo empieza por la Escritura y se cambió y ahora empieza por el Evangelio. Porque si no le estás dando doctrina a un incrédulo, si no puede la persona explicar el Evangelio y decir si nació de nuevo, si lo entendió, lo aceptó y ve fruto de nacer, por eso se va a hacer un discipulado tranquilo, paso a paso, trabajar en tu vida y ver si has nacido de nuevo.
Por si venís tanto tiempo en la iglesia y estás siempre dando vueltas en la misma carretilla. ¿Vieron como la calecita cuando iban al parque, al Little Park? ¿Se acuerdan del Little Park? Que subías al torpedo, entonces das vuelta, bajás mareado. Siempre dando vueltas en el mismo lugar. Quizás no es creyente, porque no discierne las cosas de Dios. No puede decirle, no, Cacho, fumar es pecado. No hace falta que te lo diga. Tomar alcohol, un creyente. ¿Cómo vas a hacer eso si sabés lo que pasa? Tenés que decirle. O sea, si vos no lo discernes por ahí, no pasó nada. Se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas de Dios, dice. No las acepta. Son tonteras. Eso no es así. ¿Cuál es tu relación con la Escritura? ¿La podés entender? ¿La amás? ¿Sos llevado a la aplicación, a la obediencia? ¿O solamente haces el inductivo hasta la pregunta 7 y la 9 no opinás porque no sacás ninguna aplicación? Ahí está. Fíjate eso. Si Dios no habla a tu vida, luz roja, entregate a Cristo. Si Dios, humillame. La segunda verdad que vemos del Espíritu Santo no solamente nos capacita para la Escritura, ¿cómo nos capacita? Naciendo de nuevo. ¿Cómo nos capacita también creyentes teniendo comunión con Dios, no apagando el Espíritu, no entristeciéndolo, no mintiendo al Espíritu, siendo humilde, entregándote a su control como creyentes? Que Dios llename. ¿Cómo me va a llenar? La palabra de Cristo muere en abundancia en ustedes. Acá y acá. Pero la segunda verdad que dice el Espíritu Santo nos guía, nos conduce a la verdad. Versículo 13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Él os guiará a toda la verdad. Interesante, ¿no? No hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Es interesante. La función del Espíritu Santo en la iglesia se describe como guiar. Literalmente significa ir delante. A mí me ayuda mucho esta verdad, saber que Dios va adelante, no nosotros, con nuestros planes, proyectos. Dios va adelante. ¿Se acuerdan Santiago, no? Santiago exhorta a eso. Bueno, ahí va. El Espíritu no usa armas externas, dijo un autor, no manipula, guía, ejerce influencia. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que quisimos pasar a Asia a predicar el Evangelio y el Espíritu dice no? Quisimos ir a Bitinia y el Espíritu dijo no. Macedonia. Fueron a un río, dice, pero acá no hay ni un nombre, no hay ni una sinagoga. Señor, ¿qué quiere que hagamos acá? Ahí hay una mujer. ¿Lo guió? El Espíritu iba adelante. Hechos 8. Felipe y el etíope, el Espíritu iba adelante. Tenía un hombre en una carreta, un político, que iba leyendo Isaías 53 y el Señor lo puso adelante. Hermanos, qué hermosura esto. A mí me entusiasma mucho ese ministerio que ustedes ven allá atrás, que va a ir creciendo. Oro por eso. Porque Dios va delante de nosotros, no nosotros adelante. Él va trayendo a las personas que Él quiere. Y cuando oremos y hagamos evangelismo, que Samuel lo haga, planee, vamos a hacer algunas locuras en la calle, en los trenes, donde sea, siempre unirnos y decir, Señor, vos vas adelante. ¿Qué hacemos, Señor? Guíanos. Trae las almas. Pero Él había dicho en capítulo 14 de Juan, dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, todo lo que os he dicho. O sea, es la revelación sobrenatural del Espíritu sobre Cristo y su enseñanza. Les recordará todo lo que he dicho y les enseñará todas las cosas. Podemos decir, hermanos, que esta verdad que guiará a toda verdad es lo que sostuvo y es lo que inició la inspiración del Nuevo Testamento. Obviamente el Antiguo ya estaba y también fue así.
Y acá dicen, bueno, el Señor guió también los escritores del Nuevo Testamento y guió toda la Escritura. Por eso Pablo en Corintios dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y así fue el apóstol Juan escribiendo Apocalipsis, las cosas que vendrían. Acá está. No hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío. Las cosas que han de venir. Y tenemos Apocalipsis, tenemos la Escritura. Dice 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios tomaba la iniciativa, inspirando a hombres para que tengamos en nuestras manos las Escrituras. Guiará toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Pedro dice, el apóstol Pedro, años más tarde, segunda de Pedro 1:20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal o voluntad humana. Ninguna profecía fue jamás un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Ahí se cumple. Ahí está. Cuando veo los materiales de teología, método de estudio bíblico, todos los seminarios que hemos dado, definir una de las doctrinas fundamentales de la Escritura es la inspiración. Y un autor la define así. Hay varias definiciones, pero realmente es el aliento de Dios, es la respiración de Dios. Es dada. Inspirada significa que es dada por el aliento de Dios, originada en Dios. Se refiere a la preservación del contenido de la revelación que Dios hace de sí mismo en forma escrita. Cuando decimos la Biblia es inspirada por Dios. Es de origen divino, algunos puntos importantes. Los agentes son humanos, guiados por el Espíritu Santo sin menoscabo de personalidad de cada uno de los escritores, desde el Antiguo hasta el Nuevo. El Espíritu Santo supervisó la totalidad del procedimiento. 1 Pedro 1:20-21 que leímos recién. Interesante. Las palabras fueron inspiradas, no los escritores. El escrito fue inspirado. Hoy no inspira más Dios. Un himno no es inspirado, hermano. No entienden. Dios inspiró a John Newton para escribir ese himno. No, John Newton escribió un himno. La palabra de Dios es un libro, no es inspirado por Dios. Las escrituras son inspiradas por Dios. Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante, todo lo contrario a lo que se enseña en las iglesias que ustedes vienen, ¿no? No solamente guió en este caso a los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento, y también nos guiará a nosotros, no para agregar a la Escritura, sino en su efecto, que es otra de las doctrinas, la iluminación. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que me va a haber una luz cuando leo la Biblia? No, está hablando que va a abrir los ojos como a Lidia para que veas las Escrituras, las entiendas, las disciernas, las profundices. Esa es la doctrina de iluminación que hace el Espíritu Santo. Decir, wow, me está hablando a mí. Primera de Juan, le voy a pedir ayuda a Damaris. Primera de Juan 2, 20 al 21 y después 26 al 27. Primera de Juan 1, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Miren el 26. Ustedes tienen la unción del Santo. Es una forma de decir, ustedes tienen el Espíritu Santo.
y todos ustedes lo saben. Dice, no os he escrito porque ignoran la verdad, sino porque la conocen. Y esto te habla de la inspiración y de la escritura, mira. Y ninguna mentira, la Biblia no miente, te está diciendo. Eso está, la Biblia no miente. Es así. Eso está diciendo Juan. Categórico era. Mira el 26-27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Les he escrito porque el flujo de este texto que habla Juan está hablando de los falsos maestros. Estos atorrantes que estaban influenciando en la iglesia. Si leen unos versículos más atrás, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Juan, unos versículos atrás. Entonces eso viene hablando. Escrito sobre lo que les tratan de engañar. Ahora, este pasaje muchas veces lo han retorcido, pero mal. En muchas iglesias dicen, no necesitamos tanto maestro. Y de ahí te tiran el otro, ¿viste? El conocimiento envanece. Ustedes los bautistas estudian mucho, pero el amor edifica. Una sanata. Juan está hablando ahí, porque dice, no tienen necesidad de maestro. En cuanto vosotros tienen la unción que recibiste, él permanece en vosotros y no tienen necesidad que nadie le enseñe nada. Ah, sí. Y ahí lo aplican re mal. No tienen necesidad que nadie les enseñe de estos atorrantes que vienen. ¿Querés que te enseñe la Biblia? Y vienen, justo aparecen, ¿no? Ahí. Enseñando engaño. Ahora entran por los celulares, por cualquier lado. Yo me acuerdo en la conferencia, el Evangelio, a través de Billy Graham, en el año 89, en el estadio River Plate. Hicimos todo el entrenamiento con evangelismo explosivo, fuimos consejeros. Yo era un inmaduro, pero me encantaba el evangelismo. Teníamos un distintivo de las 2 preguntas. ¿Ha llegado usted a un punto en su vida que si muere hoy sabe dónde va? Y si dice que va al cielo, ¿qué le diría a Dios? ¿Por qué debo dejarte entrar? Y ahí estábamos todos, ¿no? Para testificar después que Billy Graham llamaba a salvación. ¿Saben quiénes estaban también ahí? Los testigos de Jehová. Ahí estaban. Mormones. De todo. Eso se conoció también. Ahí están, eso está hablando Juan. Pero dice, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a conducir. Tenemos la capacidad del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Hace ruido. Si vas a una iglesia que enseña la Biblia, el Espíritu Santo va a tomar esos versículos, te lo va a hacer. Un hombre me decía esta semana, dice, pero dice, ¿la gente se aguanta 1 hora de predicación? Sí. No sé, ¿a usted lo aguantan? ¿En serio? ¿50 minutos, 1 hora? Le digo, creo que tienen un paladar afilado, le digo. O sea, yo creo que un creyente que estudia la Biblia y nos esforzamos en explicar el texto, no van a creer cualquier verdura. Le va a hacer ruido, van a ir a la Biblia. No, pero la Biblia no dice esto. No, nada que ver. No, Cristo no es así. En una iglesia entró una señora, se hizo miembro y al poco tiempo dice, yo no creo en Dios Padre. Mirá vos, pueden entrar, tuvo que salir. Puede pasar, pero Juan nos dice que el Espíritu Santo está para hacernos entender y hacernos recordar las Escrituras. Toda la enseñanza que Jesús dio sobre el Padre, sobre Él mismo. Hermano, necesitas estar bien con Dios, sin entristecer el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, a fin de que éste te ilumine. Si Dios no habla por ahí, no sé, no digo que seas incrédulo, puede ser, pero quizás estás mal con Dios. O sea, lees la Biblia como un devocional rápido, listo, ya está. Pero no sé, llévate el parlantecito a tu laburo, escuchá la Biblia, lee, orá. Fíjate si Dios está hablando a tu vida. O solamente lo escuchás los domingos acá. Nos capacita para recibir la verdad, nos conduce a la verdad, va delante nuestro,
va a darte la predicación que necesitas, va a hablarte a tu corazón, porque va delante nuestro, va a recordarte la Escritura, va a guiarte, va a conducirte a la verdad. Cuando se te atraviese cualquier mamarracho de esto, va a decir, no, eso no es de Dios. En YouTube, mira, hay de todo, ojo, hay de todo. Alabanza, hay de todo. Yo doy gracias a Dios por los muchachos que eligen himnos con cristocéntrico, teocéntrico, no humanístico. Viste que dan vueltas siempre lo mismo, te alabo Dios, te alabo, te alabo, te alabo. No dice nada, no hay contenido. Los hebreos cantaban salmos. Ahora hacen música terapéutica cristiana. Desastre. Nos capacita para recibir la verdad, nos conduce y nos guía a la verdad. Pero por último, versículos 14 y 15 nos comunica la verdad de Cristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien. Miren, hay dos frases que se repiten, énfasis. Él me glorificará. Tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso hace el Espíritu Santo. Toma de Cristo y su objetivo es glorificar a Cristo. Tomar lo que es de Cristo, la esencia misma de su enseñanza, el propósito de la redención, la forma de la salvación, todo eso lo va a amplificar. Todo lo que Cristo ha hecho, hace y hará por la iglesia es tema de enseñanza del Espíritu Santo. Todo. Su ministerio es glorificar a Jesucristo haciendo saber la verdad de Él. Como Cristo glorificó al Padre, hablando del Padre, el Espíritu Santo habla del Hijo. Mirá cómo cambia lo que hoy te enseñan. Le oran al Espíritu Santo, le cantan al Espíritu Santo, le hablan al Espíritu Santo, danzan por el Espíritu Santo. Le piden milagros al Espíritu Santo. No está en la Biblia. Tomará de lo mío y os lo hará saber, no bailar, saber. Eso todos los muchachos que se están preparando, y yo no sé, ojalá que Dios levante un montón de pastores y enseñadores. Oro por eso. Más gente que ama las Escrituras. Pero Pablo fue, miren, 1 Corintios 2, 1 y 2, 1 Corintios 2, 1 y 2. Siempre me llamó la atención el apóstol Pablo ante una iglesia que amaba la oratoria, la filosofía, la sabiduría secular, ¿no? Y que hoy en día también muchas iglesias buscan chapas, buscan buena oratoria, buscan cosas que hablen de la actualidad, relevantes, ¿no? ¿Ves este tipo? No sé. Por ahí, después tengo un scratch, pero este Dante Hebel, a mí me da urticaria este tipo, es un mamarracho lo que hace. Con los artistas ahí. Decís, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Yo le dije a un hermano, se ofendió y se fue. Dice, no podés, en nuestra iglesia escuchamos a Dante Hebel, no podés escuchar eso. ¿Ustedes vieron eso? Estoy hablando pavada. Miren lo que dijo Pablo, 1 Corintios 2, 1 y 2. Los corintios lo habían despreciado a él. Tenemos que dar 2 Corintios para entender, pero lo despreciaron a él. No tenía buen aspecto, no hablaba bien, estaban en el ministerio por el dinero, estaban en el ministerio por mujeres, lo defenestraron. Encima todo dividido, carnales, ¿no? Entonces Pablo dice, miren, yo si voy a ustedes, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras sabiduría. Pastor, usted tiene que aprender oratoria, cómo hablar. Está bien, cómo pronunciar, no se coma las heces. Está bien, está perfecto. Pero que el púlpito sea un espectáculo de un monólogo de alguien, para mí es diabólico. O sea, lo que tiene que estar acá es salir Cristo. No importa el cartucho que está acá adelante. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto se llama ironía, sarcasmo, lo que usa Pablo acá en Corintios.
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo. Y hay una coma ahí. O sea, para peor, porque para los romanos era vergonzoso. Para los griegos, un Dios crucificado en debilidad, bochornoso. Por eso hace ese énfasis. Hay una predicación de Pastor MacArthur de este texto. Excelente. Búsquenla. Y a este crucificado. Se dice que hasta el día de hoy, no sé en qué parte está de Roma, una escultura de un hombre crucificado con cabeza de burro. Así se burlaban de Cristo. Bueno, si estás mirando esto, no te escandalices porque quizás vos te burlas de Cristo. Venís acá y no haces nada por tu salvación. Tomás en poco todo lo que se está hablando. Y sigue pasando el tiempo. Jamás te comprometés con el Señor. Esta gente era así. Y Pablo puso ese énfasis. Y a este crucificado. Ese era mi tema de hablar. Eso era. Y eso es lo que dice el texto. Él me glorificará. ¿Cómo le glorificará? Porque toma de Cristo y lo hace saber. Hermanos, nuestros púlpitos deben glorificar a Dios hablando de Cristo. Eso glorifica a Dios. No que hable de mí mismo, mis historias, mis viajes, mis vuelos. No, presentar a Cristo, presentar las Escrituras. Lo dice el texto, Él me glorificará. ¿Quién glorificará? El Espíritu Santo. ¿Cómo le glorificará? Porque toma de lo mío y se los hace saber. Es así sencillo. Esa es una iglesia que glorifica a Dios. Guía a las personas a Cristo, habla de Cristo y enseña de Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije nuevamente, 15, termina ahí. Tomará de lo mío y os lo hará saber. No presenta un mensaje independiente el Espíritu Santo. No te va a hablar en visiones. El Espíritu Santo te va a guiar a la salvación y a la Escritura. No presenta un mensaje diferente del que ya los discípulos habían aprendido de Cristo. Recibirían guía para entender de Cristo. El movimiento pentecostal hace todo lo contrario. Ustedes ya saben, no hace falta traer acá una lista de todas las cosas que enseñan, porque no sirve de nada. Mejor enseñar la verdad y que ustedes disciernan lo falso. ¿Cómo nos conduce el texto? Dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. La gloria de Cristo se revela en las Escrituras. Ella nos moldea a imagen de Cristo. No le estoy inventando nada. Miren 2 Corintios 3:18. Miren 2 Corintios 3:18. Las Escrituras, si yo doy la Biblia acá, ustedes nosotros vamos a ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el poder del Señor, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cómo nos transforma el Espíritu? ¿Cómo transforma nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras reacciones? Ayer vimos Salmo 19. Qué hermosura. Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. David tenía para decir eso, David, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los errores, de los que me son ocultos. Líbrame de soberbias que no se enseñoreen de mí. Y si lees el contexto de Salmo 19, es el efecto de la Escritura. Es el efecto de la Escritura. Hay cosas que hacemos que no te das cuenta que son pecado, hermano. Eso decía David. Que le hacen naturalmente y es pecado. ¿Cómo vas a saber si es pecado, si hay pecado en tu corazón? La Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardad su palabra. Toda la palabra de Dios es limpia, dice Salmo 19. Perfecta, hace sabio al sencillo. Convierte el alma, da alegría, alumbra los ojos. El creyente verdadero ama la palabra de Dios. La cree, la obedece. El falso creyente, que puede ser que está entre nosotros, le importa un bledo. Viene a la iglesia por si puede conseguir amigos, pero no ama la palabra de Dios. ¿Necesita salvación? Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos,
que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ahí está. Lo que yo te dije recién no es un invento. Pero hacedle caso al versículo, no a mí. Mira, si ustedes permanecen en su palabra, o sea que estás, vimos esa palabra, que vas. ¿Cuándo es el inductivo? ¿Me puedo anotar en el discipulado? ¿Cómo puedo hacer para leer más la Biblia? Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y si discípulo es ser salvo, no hay otra. Es seguidor de que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que no lo sigue no es salvo. Entonces, 3 efectos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia. Nos capacita para recibir la verdad, masticar la verdad. No podemos sostener o soportar la verdad sin el ministerio del Espíritu Santo. Nos conduce en nuestra vida para profundizar la verdad. Nos recuerda, nos ilumina, somos torpes. Primeramente, necesitamos el Espíritu Santo. Necesito leer todo el tiempo. No importa que pasen 50 años creyentes, necesito leer para saber la verdad, para discernir la verdad. Y por último, nos comunica de Cristo, nos hace conocerlos más, nos revela más de Dios. Es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Que tu vida sea feliz? No, llevarte a conocer más a Dios por las Escrituras, que el Señor toma de Dios y lo transmite a nosotros. Nos comunica de Cristo. Eso es el Espíritu Santo, hermano. Tenemos más, pero creo que esto te dio un poquito más de claridad de lo que es el efecto. Miren 2 Timoteo capítulo 4, terminamos con este texto. Por eso Pablo dice lo que dice: a poco tiempo de ser martirizado, decapitado, encarga a Timoteo este gran mandato. 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Miren qué presentación, que lo pone como entre la espada y la pared a Timoteo. Te encarezco delante de Dios en su manifestación y en su reino. Predicá la palabra. Insistí a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, Timoteo, involucrate con el ministerio de su palabra en todo su ámbito. Cada creyente, involucrate con las Escrituras. Exhortá con las Escrituras. Redarguí con las Escrituras. En toda paciencia y doctrina. Porque va a venir tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué hermoso, ¿no? El Espíritu Santo obra en ese contexto, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña que tenemos el mismo Espíritu Santo que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvieron los mártires, que tienen los hermanos en todo el mundo. Y tiene la misma función, guiarnos a la verdad, enseñarnos de la verdad, Señor, capacitarnos para crecer y recibir más verdad. Gracias, Señor, por ese ministerio que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque somos débiles a buscar tu palabra en la semana. En tu nombre, amén.